Muy buenas, pues ya estamos grabando. Vamos con otra sesión más de Hibernate, en el que vamos a echar un vistazo a lo que serían las queries de SQL y HQL dentro de Hibernate. Entonces, siguiendo un poco con la configuración del proyecto que ya teníamos de sesiones anteriores, vamos a ver si podemos echar un vistazo. Aquí teníamos nuestro proyecto de Hibernate, en el cual teníamos ya alguna serie de entidades definidas, como son las que podemos ver aquí en Entities. Teníamos, por ejemplo, la entidad Employee, que era donde más cosas habíamos estado agregando. Habíamos hecho ya algunos ejemplos de asociaciones de one-to-one, de one-to-many, de many-to-one, many-to-many. Y la idea ahora sería, a partir de aquí, ir agregando pues, nueva información. Es decir, aquí podríamos echar un vistazo a pues, nuevas configuraciones o características de Hibernate. Pero antes vamos a llevar a cabo lo que sería dentro del DAO, vamos a explorar el tema de las consultas. Es decir, nosotros ya tenemos algunas consultas por aquí creadas, como por ejemplo, habíamos llegado a ver una de Native, que es un poco con lo que vamos a avanzar hoy. Entonces, la idea sería echar un vistazo a cómo son esas queries nativas y luego cómo son las queries normales. Entonces, abrir las queries nativas es cuando queremos ejecutar SQL normal, o sea, SQL puro, y obtener resultados que puedan ser mapeados contra entidades. Y luego está por otro lado HQL, que es como un SQL, es muy parecido a SQL, pero sería Hibernate Query Language, o sea, sería como un SQL, pero orientado a objetos, en el cual lo que utilizamos en las consultas son las entidades. En vez del nombre de la tabla, ponemos el nombre de la entidad. Y a la hora de hacer referencia a los campos o columnas, utilizamos los nombres de los atributos en vez de las columnas. Entonces sería como un SQL, pero orientado a objetos, por así decirlo. Entonces, pues digamos que está más acorde a lo que hacemos en Java que a lo que hacemos a nivel de base de datos, ¿no? Que sería como una especie de mezcla. Entonces, la idea sería, vamos a arrancar viendo algunos ejemplos de esto de queries nativas. Aquí ya hicimos una, entonces vamos a repasarla. Creamos un método que era findByIdNative. Le puse lo de native por diferenciarlo del resto. Y aquí, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a buscar a filtrar por aquí por native. Aquí estaría. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo en el cual hacemos create native query. O sea, es la diferencia con respecto a las anteriores, es que esta es native query, aquí, que lo podemos ver, y estas son queries normales, create query. Entonces, aquí le tenemos que especificar todo el código de SQL. Y bueno, pues tiene la ventaja de que podemos hacer que nos lo mapee contra un objeto de tipo employee. Esa sería pues como un poco una ventaja que puede tener el hacerlo con SQL. O sea, la gran ventaja de hacerlo con SQL, ¿cuál puede ser? Bueno, pues que a lo mejor tengamos un proyecto legacy en el cual tengamos todo hecho con JDBC y con consultas SQL y al migrarlo a Hibernate, pues si tenemos que rehacer todo con HQL, a lo mejor nos lleva mucho trabajo y preferimos seguir manteniendo ciertas cosas con SQL normal. Entonces, pues en esos casos, pues puede ser mejor decir, bueno, pues mantenemos el SQL normal, ¿no? Podría ser pues una idea. Vamos a hacer también el find all native, que ya hemos hecho este, que era el de encontrar por ID, ¿vale? Este es el código. Pues vamos a hacer aquí entonces el find all. Bueno, si nos perdemos entre tanto método, lo mejor es abrir estructura, ¿vale? Vemos todos los métodos que se han ido creando. Incluso si vemos que esto crece mucho, se puede desglosar, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a crear un servicio que sea para búsquedas de tipo criteria y otro servicio para búsquedas de tipo HQL y otro servicio para búsquedas de tipo nativo, por ejemplo. ¿Vale? Si vemos que esto crece mucho y nos empieza a resultar complejo encontrar métodos aquí, pues se puede separar en diferentes interfaces, por así decirlo, o diferentes implementaciones. Pero bueno, de momento, por tenerlo todo en un mismo sitio, todo lo que tenga que ver con empleado, pues lo estoy haciendo aquí. Entonces podemos hacer de la misma manera que hay en find all y en find all criteria, pues podría hacer un list employee que haga un find all native con la intención de crear un método que lo que haga sea hacer una búsqueda con SQL nativo. ¿Vale? Entonces vamos a plantear ver cómo lo haríamos. Se nos tendría que crear aquí en employee impl, tendríamos que implementar ese método porque viene de la interfaz. Recordamos que estamos implementando una interfaz y entonces nos obliga a proporcionar un cuerpo a todos aquellos métodos, ¿no? Entonces este es el find all native.
Entonces la idea sería abrir una sesión, que es algo que ya hemos hecho o que estamos haciendo en todos los métodos, ¿no? Abrir y cerrar aquí una sesión. Y entonces, ¿qué es lo que plantearíamos aquí? Vale, pues aquí plantearíamos que con la session y ese punto create native query podemos pasarle el código SQL. Entonces el código SQL sería tal que select all from y el nombre de la tabla, v/employees. En este caso no habría filtros porque es find all native, o sea, no estamos haciendo find all by age o by cualquier propiedad, simplemente estamos buscando todos, ¿no? Si estuviéramos haciendo un filtro, pues se podría agregar más filtros. Y en este caso, pues podríamos poner aquí también que esto va mapeado contra la clase employee, ¿vale? Y que de esa manera pues nos devuelva una query. Incluso aquí mismo, ¿vale? Pues ya se podría plantear decirle, oye, dame una list. Y ya está. Y eso pues nos devolvería una lista de employee. O lo que llamaríamos, a ver, si cerramos aquí, employees. Y esto es lo que devolveríamos. Return employees. O sea, realmente sería lo mismo que hicimos en el otro. A ver, ¿cuál era el otro? Pero vamos a intentar minimizar alguno para que no moleste. Mira, el find by native lo hicimos. Y en realidad era lo mismo, lo que pasa es que el native, o sea, el de IDE, necesita añadir un filtro, por lo tanto añade un web. Aquí no estamos añadiendo un web. También sería interesante que todas estas queries o todas estas consultas las llevemos o bien a un fichero o bien a lo que sería constantes, para que no estén por aquí desperdigadas. Luego, si el día de mañana hay que cambiar alguna, pues que la tengamos todo en un mismo sitio ordenado con constantes o arriba del todo en la misma clase, para que luego sea más fácil detectarlas y cambiarlas, ¿no? O reutilizarlas mismamente. Entonces este a priori ya debería de estar, ¿vale? Y este lo que haría sería pues sacar todos los datos de employee. Y aquí hicimos lo mismo, sacar todos los datos de employee. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba de intentar ejecutar esto desde el test que estábamos utilizando. Habíamos creado por aquí un test para esto, me parece, aquí en algún paquete. Native Query Test, ¿vale? Entonces, desde aquí mismo habíamos probado este. Vamos a probar ahora otro. Generate Test Method. Y vamos a ver find all native. Como digo, ¿cuándo utilizaremos nativas? Pues cuando a lo mejor en nuestro equipo de desarrollo, es decir, las personas que componen el proyecto, tienen un gran conocimiento de SQL y a lo mejor no tanto conocimiento de Java y Hibernate. Y no haya tiempo para hacer esa curva de aprendizaje, ¿no? Y ya no solo eso, sino cuando tengamos queries que realmente son súper complejas y que ya están programadas en SQL y que plantear trasladar eso a Java nos pudiera llevar mucho tiempo, pues hombre, se puede hacer como una query nativa normal. O a lo mejor ciertas características que sean exclusivas del proveedor de base de datos, ¿no? Que estemos haciendo, por ejemplo, algunas funcionalidades, como por ejemplo ejecutar funciones ventana o CTEs en PostgreSQL, cosas que sean muy específicas y que no haya, por así decirlo, métodos en Java, ¿no? En Hibernate para hacer eso concreto. Y entonces necesitemos sí o sí establecer una query nativa para esa base de datos en concreto. Ahí es cuando más sentido tiene aplicar queries nativas. Si nuestro proyecto es un proyecto básico en el cual estamos haciendo pues simplemente las funcionalidades CRUD, que es lo típico, ¿no? De recuperar, guardar, modificar y borrar. Si solamente estamos haciendo eso, lo más probable es que no necesitemos consultas nativas y simplemente lo hagamos con la propia API, los métodos de persist o save, los métodos de find, si acaso algún SQL para hacer el from employees y recuperar todos. O sea, sería en plan más básico, ¿no? Pero en proyectos muy complejos, pues sí que ya se empieza a necesitar hacer cosas que a lo mejor pues, pueda ser nativo, ¿no? Aquí para utilizarlo, pues esto es lo mismo. Si no queremos tener que repetir esto, bueno, esto ya sería un concepto más de JUnit, ¿vale? Pero si no quisiéramos tener que estar repitiendo todo el rato la creación del DAO para utilizarlo en los tests, se puede crear un método setup, aquí con clic derecho, setup method, y inicializarlo aquí. Es decir, sacamos este DAO aquí arriba
¿vale? Lo sacamos fuera para que sea accesible para todos los tests, lo inicializamos aquí y entonces ya no lo necesitaríamos inicializar en cada método. ¿Por qué? Porque este setup vemos que pone before each. Before each lo que hace es que se ejecuta antes de cada test. Por lo tanto, nos aseguramos que siempre antes de cada test se va a inicializar el employee DAO y va a estar accesible luego desde los tests. Pero bueno, esto ya forma parte de lo que es el ciclo de vida de los tests de JUnit. Entonces aquí decimos find all native. Entonces esto nos debería devolver una lista de employee. Y entonces esto es lo que vamos a comprobar si realmente funciona o no. Nada, simplemente lo imprimimos. Obviamente podemos hacer asserts de JUnit, pero como no estamos ahora mismo estudiando JUnit, pues simplemente lo voy imprimiendo y vemos qué es lo que hace, ¿no? Voy a crear la base de datos. Antes de nada, vamos a asegurarnos de que esta era OV, en mi caso era OV/Hibernate. Esto ya es como cada uno lo haya querido llamar. OV/Hibernate. ¿Vale? Con esto la creamos y entonces ya inicializamos los tests. Como decíamos en anteriores sesiones, la idea es ir probando pues, un concepto diferente en cada test para ir aprendiendo. Luego, obviamente, todos estos conceptos se unen en una aplicación, ¿no? Cuando estemos desarrollando una aplicación, pues crearemos un DAO con los métodos que necesitemos y todos estos conceptos de Hibernate. No siempre necesitaremos todos los conceptos. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos todo lo que se puede hacer y en algunos casos, pues sepamos que se pueda utilizar una cosa u otra. Vale, vemos que sí que a priori está sacando los empleados porque hace select all from OV employees. Y aquí está sacando los empleados en Java. Este es el system.println que le hemos introducido. Pues sí que los está imprimiendo, ¿no? Entonces parece ser que sí que, bueno, pues que sí que estaría funcionando, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo qué más ejemplos podemos hacer. Vale, aquí sobre el propio DAO, pues viendo si podemos crear algún método en particular y vemos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces el tema sería ver también si pudiéramos recuperar algún dato en particular, ¿no? O sea, plantear decir que sobre esa misma query, o sea, crear una query en la cual digamos, oye, recupérame solo ciertos datos de lo que sería en nuestro caso, el employee, ¿no? O sea, el employee decir, oye, recupérame solo ciertos datos particulares. O sea, pues por ejemplo, el campo ID y el campo email y a lo sumo, pues el campo nombre, por ejemplo. Eso podría ser una posibilidad, ¿no? O sea, el ID y el nombre, por ejemplo. Bueno, pues se podría plantear, vamos a echar un vistazo a ver cómo lo podríamos hacer, que recupere una lista que ponga find all partial. Invento. Parcial quiere decir que va a ser, pues, solo darle, o una proyección, se le suele llamar proyección. Final projection, que sea una proyección que es dame solo de cada, o sea, dame todas las personas, pero dame solo el ID y el email. O los empleados, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Entonces me creo aquí el método, tenemos que implementarlo. No sale por aquí el error ya para implementarlo. Y entonces miramos cómo podríamos hacerlo. Entonces desde aquí sería algo parecido. Tendríamos que, obviamente, pues, crear la sesión, tendríamos que cerrarla. Y entonces miramos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Crearíamos una Create Native Query. Y entonces, desde aquí, la idea sería poder decir, bueno, pues a ver si podemos hacer algo como esto, ¿no? Select, y entonces decirle, dame solo aquellos campos que precisemos, ¿no? Por ejemplo, el ID, y a lo mejor decir, ahora vamos a poner from OV employees, pues ver que nos saque, por ejemplo, el ID, el email, y creo que no había ningún campo obligatorio, ¿no? Pero vamos a suponer que le sacamos. Mira, aquí te da un ejemplo de cómo sacar todos los atributos. Supongamos que queremos sacar solo, pues hemos dicho el email, el ID y la edad, por ejemplo. From OV employees. Vamos a minimizar esto para que haya espacio. ¿Vale? Y entonces desde aquí vemos si realmente es capaz de sacarlo como un employee, o lo normal es que esto lo saquemos ya como object, ¿vale? Como lo que sería una especie de lista de objetos.
sea, algo tal que así, list de arrays de object, donde por un lado la lista refleja cada persona y el array sería pues las columnas de cada persona. Entonces vamos a ver cómo podría ser eso. Y claro, aquí habría que ejecutar el list, que era lo que habíamos puesto antes, ¿no? Entonces, esta sería una manera, pero eso lo vamos a comprobar ahora, ¿vale? De momento vamos a hacer la prueba y poner employee, ¿vale? Y poner por aquí employee.class. Esto me parece que ya lo habíamos probado en la anterior sesión, pero así tal cual no funcionaba. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Return employees, ¿vale? Y vamos a... O sea, ¿qué son las proyecciones en SQL? Las proyecciones ya es un concepto de base de datos, ¿no? Que es, si tú tienes, por ejemplo, una tabla que tiene 50 columnas, pero tú no necesitas recuperar todos los datos, pues lo lógico es que recuperes solo aquellas columnas que te interesan en ese momento, ¿no? Si tú solo quieres consultar el ID y el email y a lo mejor la edad, pues no tiene sentido recuperar otras 50 columnas, ¿no? Entonces, cuanto más livianas sean las consultas, mejor, más óptimo será todo, más sencillo, menos complejidad. Entonces, conviene siempre optimizar las consultas, ¿no? Que cuando queramos recuperar solo un dato, pues que recuperes solo ese dato y nada más. No estés consumiendo ancho de red ni machacando la base de datos para consultar un dato, ¿no? O sea, no estés levantando datos que no vas a hacer nada con ellos. Vale, y lo que quería era probarlo desde el test, ¿vale? Que es donde estamos. Entonces, desde aquí quería hacer un nuevo test donde haremos find all projection y verificamos a ver si nos hace algo. Vale. Punto find all projection. Y vamos a verificarlo. Ejecutamos el test, vemos qué es lo que pasa. Vale, aquí vemos que da un fallo, ¿no? Entonces miremos qué es lo que nos dice. Dice column beer date not found. O sea que estaría diciendo que no encuentra determinada columna. ¿Vale? Entonces lo normal es que, vamos a plantear lo que estábamos diciendo, es que esto lo saquemos de esta otra manera, como object. ¿Vale? Entonces esto lo podríamos iterar con un for each, en el cual lo que tendríamos sería que iterar sobre arrays de object, donde cada object representaría un employee. De esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que tendría cada uno? Bueno, pues cada uno, por ejemplo, en la posición 0 tendrá el ID, que es lo que le hemos pedido, ¿no? ¿Vale? Y esto, claro, habrá que castearlo. Bueno, a ver si te da la opción aquí ya. Cast to hello. Vale, pues lo mismo con el resto de campos. Vamos a probar entonces. El email sería un string. Y esto, string. La posición sería la 1. O sea, recordemos que esto es un array, empiezan en 0, entonces tendríamos la posición 0, lo que le has pedido, el ID. En la posición 1, el email, y la posición 2, el age, que el age era un integer, ¿no? Entonces ponemos integer, age, y aquí mapeamos integer. Y aquí pondríamos la posición 2. ¿Vale? Entonces, para ver si nos lo dice, replace integer with string in cast. No sé, bueno, ya se quitó la error. Vamos a verificar si esto es cierto, ¿vale? Vamos a poner aquí system.system.println, pues vamos a imprimir el ID, un espacio, el email, otro espacio y lo otro. Entonces, si vemos que eso funciona, pues ya nos planteamos crear un objeto solo con esos campos. ¿Vale? Y aquí en el return voy a hacer que devuelva un new array list para que no nos dé problemas ahora. Vale, entonces, venga, vamos a plantearlo de esta manera. Volvemos a volver a ejecutar el test que teníamos. ¿Vale? Verificamos si es capaz de sacar esas propiedades. Esas propiedades concretas, ¿no? Que hemos dicho que sería el ID y el string, ¿no? Vale, a ver qué nos pone por aquí, big integer. Bueno, vale, que lo considera como big integer y que no lo puede pasar
along. Pero bueno, esto ya es un problema de casting. Quiere decir que sí que está sacando las cosas, ¿vale? De hecho, aquí lo vemos, mira, Hibernate Select, y vemos que efectivamente, ¿no? Está sacando el ID, ¿vale? Y lo que sería el email y el age. Es decir, solo esos tres campos. Pues, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que, claro, es lo que decimos, ¿no? Si tenemos, por lo que sea, vamos a decir que tenemos 50 columnas y solo queremos recuperar 2 o 3 de ellas, pues con esto lo podríamos lograr de manera que sería más óptimo que sacar todos los datos, ¿no? Entonces, pues es una manera de optimizar. Entonces, vamos a hacer el casting correctamente. Sería aquí donde estábamos haciendo el método, que bueno, ahora no lo encuentro. Final native, hemos dicho, ¿no? Projection. Vale, pues aquí este long, entonces, lo que diríamos es de hacerle que esto sería un big integer. Y ese big integer tiene un método que se llama longVal. Y entonces, de esa manera sí que lo deberíamos poder extraer. Y este integer de aquí, bueno, habría que ver si también es big integer o ver cómo lo saca, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Claro, que eres tú quien tiene que hacer ese mapeo. Es decir, eres tú quien tiene que tener cuidado con los tipos de los datos. Es decir, vas a tener que tener cuidado de cómo se castea del tipo de dato que te ha proporcionado Hibernate al hacer la consulta nativa al tipo de dato de Java. Entonces, fijémonos que aquí está sacando los datos bien, ¿no? 1 empleado y 35, 2 empleado y 20, 3 empleado y 20. O sea, que está sacando los datos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Claro, con esto no nos vale. La idea sería crearnos ahora, pues imaginemos que lo que queremos es el DTO, ¿no? Que habíamos creado ya una clase de DTO. Vamos a ver qué tenía el DTO. El ID y el email, ¿no? Bueno, pues si queremos devolver un DTO, obtener un DTO siempre va a ser más eficiente. O sea, hacer una proyección siempre es más eficiente que recuperar toda la entidad. Porque toda la entidad, primero, tiene más campos y segundo, pues se almacena en el contexto de persistencia de Hibernate, lo cual, pues Hibernate le tiene que dar seguimiento y eso consume también recursos. En cambio, un DTO, pues no sería una entidad, sería simplemente una clase que simplemente va a almacenar esos datos, no va a estar gestionada por Hibernate. ¿Y cuándo aplica esto de los DTOs? Cuando queremos simplemente consultar información. Es decir, queremos consultar algo de manera muy óptima. Claro, si estamos haciendo escritura, no, pero si es consultar datos, si solamente queremos leer información y queremos hacerlo de la manera más óptima posible, pues esta sería una manera que haría que todo fuera pues, más óptimo, más rápido, etcétera. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es que con estos datos, vamos a quitar, por ejemplo, el age, vamos a quedarnos solo con el ID y el email, quitamos el age de aquí, quitamos esto, pues aquí creamos los DTOs. Entonces yo puedo venir aquí y decir, oye, mira, voy a crearme una lista de resultados, una lista de employee DTO, y DTOs, new employee, o sea, new array list, ¿no? Vale, entonces aquí lo que hago es que voy a añadir a new employee DTO. O sea, me creo yo el objeto. ¿Y aquí qué recibe? Pues aquí recibe un ID y un email, ¿no? O sea, el ID ya lo tengo y el email también lo tengo. Se los pasamos ahí. Y entonces ya está, lo que devolvemos aquí sería nuestra lista de employee DTOs. Aquí. Entonces, claro, el problema de los DTOs o recuperar esto es que, bueno, pues lleva más trabajo porque tienes tú quien tiene que parsear un poco esa información y encargarte de hacerlo bien, porque ya vemos que hay ciertas cosas que te las devuelve como big integer y tienes que parsearlas de otra manera, no te vale parsear directamente a long, sino que tienes que utilizar un método especial que tiene justo esa clase. Hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Ese es un poco el resumen de cuando trabajamos con queries nativas, porque hay que tener cierto cuidado. Y vamos a terminar de ajustar esto, ¿vale? Para que lo tengamos aquí. ¿Vale? La proyección, pues básicamente recupera empleados como objetos employee DTO, que son proyecciones. Es decir, solo contienen ciertos campos, no todos, ¿vale? O ciertas columnas, no todos.
se emplea cuando queremos optimizar, por así decirlo, las consultas. Entonces, find node projection, y entonces desde aquí, ¿vale? Pues ya estaríamos creando esa lista de employee details y lo estaríamos devolviendo. ¿Vale? Y tenemos que ajustar esto aquí. Bueno, pero ya está ajustado, así que lo que pasa es que este todavía creo que no se ha enterado, ¿no? List de employee detail. List de employee detail. Sí, bueno, siempre será cuestión de que el IntelliJ termine de leerlo. Vamos a volver a probar a ejecutar el test y ahora sí que debería recibir el test los employees. Entonces vamos a comprobar a ver si es capaz de extraerlo. Vale, parece que no, ¿no? A ver un segundo. Como example de Teo. Bueno, pero está bien puesto ya, ¿no? Ah, vale, que aquí faltaba esto. Como example, vale, de Teo. Ahora sí. Vamos a volver a probar. Y ahora ya debería detectarlo. Vale, ya está ejecutándose. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿dónde comprobamos si todo está yendo bien? Bueno, lo comprobamos porque, mire, primero, sí que recupera los datos. Además, vemos que cada dato solo tiene dos campos, que es el ID y el email. Y aquí vemos que efectivamente en la consulta se está recuperando solo dos campos, ¿vale? Entonces, esta consulta, si la midiéramos con un system time millis en Java, que podemos utilizar, tomar el tiempo ahora, ejecutar la consulta, tomar el tiempo, restar el segundo al primero, o sea, al segundo le restamos el primero y sacamos el tiempo que ha tardado. Bueno, pues si hacemos eso en este tipo de consulta, si hacemos eso en otro tipo de consulta con todos los campos, seguramente veamos que se tarda menos en la que tiene menos campos, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, bueno, esto sería para consultas nativas, hemos dicho, ¿no? Entonces, este sería como un ejemplo de cómo podemos ir aplicando las queries nativas. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues se podría incluso aplicar también los joins, ¿vale? Pero sería interesante también comentar de HQL, que esas pues también son típicas, ¿no? Las propias de HQL, pues es probable que se utilicen varias o que se hagan varias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo lo que serían las de tipo, vamos, de este tipo? Bueno, hay otra también que igual se puede probar, que son la de los escalares, aquí con las nativas, que puede facilitar un poco la conversión de datos. O sea, en realidad sería muy parecido, o sea que tampoco cambia mucho, por lo que yo creo que no. Es aquí en el Create Native Query, ¿vale? Sería agregar como una especie de parámetro más, que lo que haga sea, a ver si lo pone por aquí, add escalar, donde te permite, por así decirlo, a ver si nos pone algo aquí en la documentación. Declare scalar query result will attempt to automatically detect the underlying type. Básicamente sería para intentar, mira aquí el type, te dice, different type which to treat the value. Básicamente sería para intentar como asignar qué tipo de valores son los que va a tener que recuperar y pues que te facilite luego las conversiones y tal. Pero no, bueno, no haría falta. Sería como algo opcional. Entonces la idea sería mirar con el HQL, ¿vale? Que ese sí que sería un poco el más interesante también de probar, a ver cómo podemos recuperar, ¿no? Con parámetros creo que ya habíamos hecho alguno de filtrar, pero bueno, vamos a mirar alguno más, por ejemplo. Y algunas cosas así comunes también con HQL. Entonces podríamos filtrar, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué métodos tenemos. Find native, find by age. Mirad, ya hemos utilizado aquí un parámetro. Esto sería HQL, ¿vale? Porque este es create query normal. Esto sería HQL, que no tenemos que poner select all. Y bueno, aquí tenemos un parámetro, ¿no? Entonces, ese parámetro se podría utilizar así, lo cual se le suele llamar named parameter. Y vamos a comentar también la opción en la cual sería position parameter. Position parameter. O sea, hay como dos maneras de utilizar parámetros en las queries de HQL. Ahora crearemos alguna nueva, pero aprovechando que ya tenemos esto, vamos a comentar esto de los parámetros, ¿no? Por un lado tenemos los parámetros nombrados o por nombre, que es este tipo de parámetros en los cuales les damos un nombre que nosotros nos inventamos, ¿vale? Esto podría ser X, siempre y cuando aquí coincida, ¿vale? Lo que pasa es que poner X pues no da mucha información, entonces normalmente se suele dejar
con ese mismo nombre, ¿no? Y luego, la otra posibilidad sería parámetros por posición. Es decir, sería prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo único que cambiaría es que aquí, en vez de poner un nombre, pondríamos una posición. Es decir, pondríamos una interrogación y un 1 si es que hay un solo parámetro. Si hay más, ¿vale? Si tipo lo que sea, imaginemos que dijéramos que age menor que un segundo parámetro, pues le pondríamos con interrogación 2, ¿no? O sea, sería poner un número a las posiciones. Y lo único, pues a la hora de cambiarlo, en vez de poner age, pues lo que haremos será poner la posición que hemos puesto ahí. Un 1, ¿no? Un position. Entonces vamos a comentar este ejemplo, o sea, comentamos el de arriba y probamos con el de abajo, a ver si sigue funcionando, pues como lo teníamos planteado. Si sigue funcionando, quiere decir que está todo bien, ¿no? Sería como una alternativa, es decir, tienes las dos posibilidades, o bien filtrar por un parámetro named, o sea, nombrado, o bien filtrar por un parámetro por posición. Sería lo mismo, o sea, el objetivo final, el resultado, el SQL que se va a obtener al final de todo es lo mismo, lo que pasa que pues, lo has hecho con un enfoque o con otro. Yo personalmente el que más suelo ver es este, o el que más me gusta hacer es este, el primero, que es los parámetros nombrados, porque, claro, aquí imaginemos que tienes 5 parámetros y acabas con 5 números y luego pues te equivocas por lo que sea en una posición, pones uno donde no corresponde, te puedes confundir. Aquí en cambio está bastante claro porque el nombre es age y coincide con el mismo del atributo age, por tanto ya es más complicado que te confundas, ¿no? En cambio, en el de la posición, pues puede ser que pongas uno y al uno le asignes el email sin darte cuenta y entonces pues resulta que Age se está buscando por email y luego te da un fallo, ¿no? Entonces, ambos hacen lo mismo, lo que pasa que por posición pues puede ser que como más propenso a que nos equivoquemos quizá, ¿no? Pero aún así conviene conocerlo. Más que nada porque si luego al final como desarrolladores, cuando leemos código base que no hemos hecho nosotros, pues conviene saber entender qué es cada cosa, ¿no? Entonces, si en algún sitio que leamos lo hacen así, pues tenemos que entender que estos son lo mismo, son parámetros pero por posición. Y lo que quería era ejecutar el find by age. Pues vamos a mirar a ver dónde estaba el find by age. Lo voy a buscar rápidamente con un find usage. Vale, y esto se está ejecutando en el test de employee CRUD test. Vale, aquí tenemos varios ejemplos que podemos abrir y hacemos la prueba, ¿no? Entonces podemos probar a ejecutar este test y si todo sigue funcionando correctamente, pues está bien, ¿no? Hombre, lo suyo esto era depurarlo para ver que realmente está sacando a los empleados. Pero bueno, lo podemos ver aquí en las queries que se ejecutan, se puede ver. Vemos que aquí tenemos una query que hace un select en el que recupera todos los campos de employee filtrando por edad. Y hay unas 3 consultas igual, ¿no? ¿Por qué hay 3? Pues porque justo en ese método se están ejecutando 3, ¿vale? Cada una con un valor distinto, aunque aquí no lo veamos y veamos una interrogación. Eso es porque es un parámetro y bueno, pues Hibernate al escribirte así lo que ha hecho, pues te lo pone como un parámetro o sea, como una interrogación para que se sepa que eso ha sido un valor parametrizado, ¿no? Que es un valor dinámico que no es fijo. Que unas veces era una cosa y otras veces era otra. Vale, pues eso sería los parámetros por posición. Vamos a ver qué más cosas tienen las queries o algún ejemplo que no hayamos visto de HQL. ¿Vale? Como podría ser, por ejemplo, se podría hacer un count con HQL, se podría hacer un count que sería como lo de las operaciones de agregación que habíamos comentado. Entonces, y también las name queries, esas no las hemos comentado y puede ser interesante conocerlas. Entonces, bueno, vamos a probar con una operación de agregación. Imaginemos que queremos saber el número de empleados que hay. Entonces, eso es un número, eso podría ser un integer, ¿no? O podría ser un long o como quisiéramos. Entonces, vamos a suponer que es un long, porque lo que sería la clave primaria hemos puesto long porque tiene mucha capacidad, porque supongamos que aquí hay millones y millones de empleados. Pues vamos a utilizar un log. Y vamos a decir, crear el método count. Se le suele llamar count a este método, aunque le podemos llamar get employee num, o sea, el número de empleados. Bueno, esto podemos llamarlo como queramos, ¿vale? Pero normalmente
en Spring Data JPA ya en las interfaces de los repositorios se les llama count por defecto siempre. Entonces, lo mejor es que aquí también. Y esto lo que hace es devuelve, vamos a poner aquí, devuelve el número de empleados en base de datos. Es decir, si tú lo que quieres es saber cuántos empleados en base de datos, no tiene sentido hacer un select, es decir, un find all, y sacar todos los empleados y devolver un size de esta lista, ¿no? O sea, tú haces find all, te devuelve la lista de todos los empleados y haces .size y sacas el número de empleados. ¿Podrías hacerlo así? Sí, pero eso es muy poco óptimo porque estás recuperando todos los empleados de base de datos solo para saber cuántos hay. Entonces, eso lo puedes hacer con otra consulta que sea una agregación, que sea la agregación count, y entonces eso devuelve de base de datos un número. O sea, digamos que el cálculo se hace a nivel de base de datos y no tienes que devolver todos los empleados y hacer el cálculo en Java, sino que ya directamente el cálculo se hace en base de datos y te devuelve el número. Y es mucho más óptimo que andar leyendo todos los empleados, porque no vas a hacer nada con esa información. Entonces, ¿cómo funcionaría ese count o cómo podemos implementarlo? Venga, pues vamos a probarlo. Aquí en Employee DAO-IMPL nos está quedando una clase increíble con 20.000 métodos. Lo bueno de todo esto es que luego se puede reutilizar en cualquier proyecto. Por lo tanto, como este código estará disponible, pues quien lo necesite pues puede básicamente copiar y pegar estos métodos, adaptándolos a su caso de uso, a lo que sería su entidad concreta. Si estás trabajando con otra cosa que no sea employee, pues se puede utilizar perfectamente todos estos métodos. O sea, al final es cambiar la entidad una por otra y ya está. El código es prácticamente lo mismo siempre. ¿Y aquí qué haríamos? Bueno, pues vamos a abrir una sesión. Y entonces vamos a crear una query de HQL. O sea, esto ya va a ser una query normal, create query. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este create query? Bueno, pues podemos utilizar el count. ¿Cómo? Pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. Es decir, nosotros vamos a obtener aquí un solo resultado, que va a ser un número. Entonces, lo que podemos hacer es... Antes estábamos poniendo from employee. ¿Vale? Estamos poniendo from employee para recuperar todos los empleados. Pensad que ahora no queremos recuperar los empleados, ahora queremos recuperar la suma del número de empleados. Por lo tanto, la tabla va a seguir siendo employee, pero le vamos a poner aquí como un alias para poder ahora venir aquí y hacer un select. Entonces, las operaciones de agregación siempre estaban por aquí. No es como los filtros que están por aquí atrás, con el where, con la cláusula where, sino que las operaciones de agregación se ponían aquí para hacer una suma, para hacer una AVG, una media, ¿vale? Pero en nuestro caso lo que queremos hacer es un count. ¿De qué? Disculpa. Aquí ponemos count de lo que sería el E, ¿vale? Lo que sería este alias, o este dato que lo hemos abreviado como E de empleado, pues es sobre lo que haríamos el count. Y entonces lo que obtendríamos sería, dame un resultado, dame un get single result, porque ahora no vamos a recuperar una lista de empleados, vamos a recuperar un número. Bueno, pues ese número es lo que obtendríamos aquí, que le llamaríamos pues long, long sería employee, ¿no? O employees number. Vale, o le podemos llamar count directamente, que es más corto, y se entiende que count pues, es contador o número, ¿no? Esto nos da aquí un error que habrá que castearlo. Entonces se castearía long, ¿vale? Y se quitaría el error. Y entonces ya ese dato es el que nosotros podríamos plantear devolver. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues simplemente return count, cerrando la sesión. Cerramos por la sesión, entonces ya vemos que tendríamos el método hecho y ahora, bueno, hay que probarlo como siempre. O sea, puede parecer que no guste bien, pero hasta que no lo probamos no lo sabemos. Entonces, lo mejor es siempre tener a mano un test y a medida que vamos desarrollando, pues hacer como un poco esa filosofía de Test Driven Development en el cual vamos desarrollando de forma guiada por pruebas, ¿no? Es decir, oye, queremos probar, queremos verificar que desarrollamos una funcionalidad que nos permite obtener el número de empleados. ¿Por qué es común eso? Porque en todos los listados, en todas las pantallas de una página web, normalmente tenemos listados y formularios. Los listados suelen ser tablas, ¿no? Entonces, en esas tablas, pues abajo del todo o arriba del todo suele poner
el número de resultados. Dice, hay 36 empleados o hay 879 películas en esta página web de películas. Entonces, ese número realmente, ¿de dónde lo sacan? Pues lo sacan de hacer una query y de hacer un count. Entonces, bueno, vamos a crear aquí otro método que sea count test. Entonces, en ese count test, pues lo mismo, haríamos un DAO.count. Entonces, al tenerlo todo aquí en una interfaz es súper fácil de utilizar, porque al final coges el DAO, llamas al método que tú quieres y te devuelve el resultado que te promete, ¿no? Que lo ves aquí además. Gracias al Javadoc que vamos añadiendo, pues vemos lo que dice aquí, ¿no? Dice, devuelve el número de empleados en base de datos. Y te lo devuelve como tipo long. Entonces, sabes que aquí tienes que poner long y este sería el número de empleados. Total employees o como quieras llamarle a esto, ¿no? Y entonces ya te puedes hacer aquí un assert o un system.println que digas el número de empleados es y pones total employees. Vamos a verificar a ver si funcionaría, ¿no? A ese count es muy común también aplicarle un filtro en el cual imaginemos que tenemos una propiedad que es activo o si está de baja o no. Y entonces cuando se haga esa búsqueda, pues se hace el filtro de comprobar si el empleado está activo o no. De manera que solo cuentes aquellos que están activos. Eso sería pues como hacer un web. Además aquí lo vemos, ¿no? Hace un select count from OB employees. Por lo tanto, ahí te saca el número y dice que es 3. Es decir, no estás recuperando los empleados, estás recuperando el número. Entonces es mucho más óptimo que recuperar los empleados y contar cuántos hay. ¿Vale? Entonces, otra cosa que podemos practicar, vamos a probar las consultas nombradas o las named queries y verificamos cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso normalmente son como una especie de consultas ya preparadas que vamos a tener en alguna, normalmente en la entidad, que las solemos crear con una anotación arriba en todo, y el objetivo es tenerlas, por así decirlo, a mano, ¿vale? Entonces, vamos a crear aquí, vamos a ver cómo funcionaría, ¿no? Es como si aquí en employee, ¿vale? Pues creásemos aquí arriba con una anotación, una named query. Aquí está, name query. Y básicamente, ¿qué es lo que haríamos con esto? Bueno, pues lo primero sería proporcionarle un nombre. Esto tiene aquí un nombre. Ahora veremos qué le ponemos. Y por otro lado, una query. Aquí está, una query. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues digamos que por aquí crearíamos una query de SQL. ¿Vale? Supongamos que queremos buscar todos aquellos empleados. Vamos a poner por aquí que cumplan la categoría de CEOs o de senior o de cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí esto ya son todas asociaciones, entonces... Sí, hombre, podríamos estar pensando, ¿no? Buscar todos aquellos empleados cuya categoría sea algo o si no que reciba ese parámetro por aquí. Si no, bueno, se puede decir dame todos los empleados simplemente por hacer la prueba, ¿no? Para ver que esto funciona y tal. Entonces está pensando que se puede crear como una especie de consulta de los empleados más pagados o mejor pagados, ¿no? Y que hagamos la prueba de decir, oye, pues dame todos aquellos empleados cuyo salario sea mayor de tanto, por ejemplo. ¿Vale? Podría ser como una posibilidad, ¿no? Es decir, aquí lo que haríamos sería crear aquellas queries. ¿Esto cuál es el objetivo? Tener ordenadas en un mismo sitio aquellas queries más frecuentes, ¿no? O sea, lo que sería el SQL en sí. Tenerlo aquí guardado. Entonces te creas varias de estas, te puedes crear aquí unas cuantas y tienes pues las más frecuentes o comunes aquí. Entonces tú dices, imaginemos que a esto le llamamos pues employee. Y le ponemos el nombre de most pay. Sería pues empleados más pagados, ¿no? Y entonces aquí podemos decir from employee en where, ¿vale? Y aquí podríamos decir, a ver un segundo que pone aquí. Vale, query, sí, from employee where y le podemos decir salary y vamos a decir que sea pues mayor de, no lo sé, 50.000.
¿Vale? Eso obviamente habría que estudiar los rangos salariales dentro de la empresa en cuestión y decir, mira, pues todos aquellos que cobren más de tanto, pues serían los que se van a obtener de esta query. ¿Vale? ¿Y esto dónde se ejecutaría o cómo se invocaría esta query? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, eso lo haríamos de la siguiente manera. Entonces, nosotros tendríamos que crear ahora un método donde se esté utilizando esa named query, que se llamaría, ¿vale? Esa query nombrada. ¿Y cómo la invocamos? Pues lo suyo sería crear a lo mejor aquí un método y lo que plantearíamos sería algo de este estilo. Lo voy a crear como un nuevo método, ¿no? Que diga, oye, find most paid employees, por ejemplo. ¿Vale? Que lo voy a crear aquí pues, a continuación de estos. Dame una lista de empleados. Find most paid. Y entonces, eso nos obligará a crear un método aquí. Para ver si sale. Y le damos a implementar, ¿no? Y entonces, sobre este método, tenemos nuestra sesión como siempre. Y lo que tenemos que hacer es crear una query. Entonces, ¿cómo será esa query? Bueno, pues ahora ya no será ni create query, ni create native query, ¿vale? Ya no será ni eso ni lo otro, sino que ahora va a ser create named query. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, pues tú pondrías create named query y entonces lo que tendríamos que poner aquí es, bueno, pues el nombre de esa query, que le hemos nombrado como, a ver cómo le pusimos, vamos a la entidad. Esto lo normal es ponerle aquí el nombre de la entidad, así. Si esto es employee, ¿por qué se le pone delante el nombre? Más que nada porque si tú creas más queries nombradas, pues que luego en el identificador, ya por el identificador, sepas a qué entidad pertenece. ¿Vale? ¿Le podéis poner most paid solo? Sí, pero... O employees most paid. Podría ser otra posibilidad, ¿no? Entonces vamos a intentar ponerlo así. Y entonces luego te dice que el otro parámetro es la clase, que es employee, ¿no? Punto class. Y entonces ya con esto lo que vas a obtener es una... Vamos a ver qué es lo que nos dice, que devuelve una query. ¿Vale? Vamos a intentar ponerlo por aquí. Lo estamos poniendo así, ¿no? Bueno, yo creo que directamente ya, o sea, no, si no vamos a pasar parámetros, porque no tiene, podemos sacarlo aquí con un list, como hemos estado haciendo, ¿vale? Y ya nos quedamos con list employee. Segundo, cerramos aquí, ponemos employees. ¿Vale? Esta sería una manera. Y entonces, nada, ponemos la sesión, punto close, y devolvemos los employees. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues que en vez de poner un HQL aquí, lo que estamos poniendo es como una especie de identificador. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es que a lo mejor hay varios métodos que tienen que ejecutar eso. Entonces, para no estar repitiendo esa query en varios sitios de la aplicación, pues se crea en un único sitio común, que sea, por así decirlo, la entidad, ¿vale? Que sea el employee, y entonces lo tendríamos, por así decirlo, como centralizado, esa consulta en un único sitio, de manera que cuando se utilice en varios lados, pues simplemente llamas a ese identificador. De manera que si el día de mañana hay que cambiar algo en concreto, pues se cambia aquí. Y no tienes que ir uno por uno cambiándolo en todos los sitios. ¿Vale? No obstante, bueno, vamos a probarlo para ver si funciona. Creamos un test donde estábamos, que era, bueno, esto ya no formaría parte de Native, así que voy a crear como otro test aquí, que le voy a llamar named query. Así lo tenemos todo ordenado, ¿no? Tenemos por un lado los de Criteria, por otro lado los de CRUD, por otro lado los de Query. Hombre, estos de antes, sí, estos son todos de nativo, así que tienen que ir ahí. Vale, lo único, el de HQL, no sé si lo está metiendo aquí, el nuevo, o los añadí aquí, a ver. Porque hemos hecho algunos, ¿no? A ver, por aquí, este era nativo, este va a ser de Named Query. Al count, por ejemplo, este sí que es de HQL, ¿no? Y este donde hemos dicho que lo habíamos probado.
No, el criterio no, en el native, aquí. Pues este lo mejor sería que lo moviéramos aquí donde pone CRUD, por ejemplo. Igual este más que ponerle CRUD lo que hago es renombrarlo. Bueno, tampoco llega a ser HQL porque hay algunos métodos que no son HQL. Entonces se podría quizás crear como otro test que sea HQL, ¿no? Por tenerlo ahí ya todo separado. Las 20.000 maneras que tenemos de recuperar datos, pues unas son nativas, otras con una MedQuery, otras con criterio, otras con HQL, otras con la propia API, métodos CRUD. ¿Vale? Entonces, bueno, lo podemos poner o bien por aquí o donde queramos. Pero no es nativo, el del count no era de native. Entonces, igual lo mejor sería moverlo quizás aquí al CRUD o crear otro. De momento lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y entonces el de name query, que es el que quería probar ahora, pues nada, yo quiero aquí un caso de test. Y le vamos a llamar, que este era el de, que estamos haciendo ahora, ¿no? Que era un find most paid. Y decimos, bueno, aquí añadirse el DAO. Entonces voy a copiarme esto que teníamos por aquí del setup, para así poder reutilizarlo. Y entonces decimos, oye, DAO, dame el find most paid. Ahí está. Y esto nos debería devolver una lista de empleados, list de employee. Vale. ¿Y qué es lo que me gustaría hacer con esto? Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a asegurarme de que haya algún empleado con más de ese salario que hemos dicho, para ver si es capaz de recuperarlo, ¿no? Para ello, en el resources, en el import SQL, era donde estábamos poniendo los datos de prueba, ¿no? Entonces aquí tenemos los salarios, mira, tenemos 10.000, 40.000, vamos a ponerle a este entonces 60.000. Entonces, este de 60.000 es el que sí que debería de encontrar esta query nombrada, ¿vale? Porque le pusimos 50.000 como a partir de 50.000 pues que lo recuperase, ¿no? Entonces vamos a ver si es capaz de recuperarlo y ver si está bien, porque igual a lo mejor nos hemos comido algún punto, ¿no? Pero ahora lo miramos. Vale, parece que algo ha recuperado, ¿no? Vamos a mirarlo. Vemos como en la consulta, aquí lo pone, te dice select de todas las columnas from OB employee where employee salary mayor que 50.000. Y aquí saca el número 3, que tiene salary 60.000, ¿no? O sea que parece que sí que lo está recuperando. O sea, estaría funcionando, ¿no? Entonces, estos serían las queries nombradas. Entonces, ¿qué es lo que permiten realizar? Bueno, pues lo que permiten es que si tú tienes que llevar a cabo esa query desde varios puntos, pues a lo mejor que simplemente con el identificador pues la puedas ejecutar las veces que necesites, sin tener que estar repitiendo lo que es el HQL todo el tiempo, ¿no? Simplemente lo tendrías centralizado, por así decirlo, en una misma clase que sería la clase employee. Aquí tienes tu name query. Entonces, hasta aquí esta parte de consulta. Se puede seguir agregando más cosas. Claro, el HQL al final pues es un mundo que tiene muchas posibilidades. Pensemos en el propio lenguaje SQL que tiene 20.000 cosas que se pueden llegar a hacer. Pues en HQL sería muy parecido. Es que sería prácticamente lo mismo, pero reemplazando lo que habíamos dicho, ¿no? De columnas por atributos. O sea que se podría seguir agregando más consultas por aquí. Entonces, bueno, dejamos aquí esta sesión y continuamos ahora con la siguiente en la que seguiremos viendo pues más conceptos. Vamos a parar la grabación por aquí.